Buenas tardes, profesor José Félix Franco Castro. Mi nombre es Lady Alicia Córdoba Domínguez, estudiante del CENATI de la carrera de Agroindustrias, y en este video le voy a explicar cómo he llegado a los resultados de la tercera actividad entregable del curso de matemática. Espero sea de su agrado. Actividad entregable número 3, matemática. Situación número 1. Nos dicen que el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Nos dicen que se solicita la siguiente información del dibujo. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bien, de acuerdo a la imagen que nos han dado en el problema, yo he ordenado todas mis medidas, pero me falta estas medidas de las semicircunferencias y las medidas de los lados oblicuos, de los paneles oblicuos. Entonces, primero que voy a hacer es hallar el perímetro de estas semicircunferencias que unidas forman un círculo. Entonces tendríamos que el perímetro es igual a 2 por pi por 4, que es el radio, ya que esto es el diámetro es 8, entonces el radio sería de 4. Perímetro es igual a 25.12 milímetros. Para encontrar esta medida de acá, ya que es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que es x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 8 al cuadrado, y x sería igual a 8.25 milímetros. Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de todo, ¿no? De 24 más 8 por 4, porque esta medida se repite 4 veces, más 12, que es esta medida, más 4 por 2, porque se repite 2 veces esta medida, más 8.25, que es esta medida que nos faltaba, por 2, porque son 2 veces, más 25.12, que es la medida de estas dos semicircunferencias. Y nos da que el perímetro, entonces sería la respuesta, el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117.62 milímetros. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Ahí tenemos la pieza mecanizada, y aquí la vamos a ver desde una vista que podamos observar todas las partes. Tenemos aquí la parte superior, la parte frontal, inferior, no, la parte frontal, la parte posterior, la parte inferior y la parte lateral. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el área de la vista superior, que es esta. Tendremos que esto vale 24, esta parte vale 24, entonces sería igual a lado al cuadrado para encontrar su área, que vale, entonces el área sería de 576 milímetros al cuadrado. Calcularemos ahora el área de la vista inferior de la pieza. Tendríamos que tenemos como 5 rectángulos. Estos dos que son iguales sería 4 por 24 por 2, porque son iguales, más 2 por 8.25, estos dos rectángulos que se formaron por los segmentos oblicuos, que vale 8.25 como lo encontramos ahora, por la altura que es 24, más 12, que es la medida de este rectángulo, por 24. Y nos da que el área inferior es de 876 milímetros, ¿no? Luego calcularemos el área de la parte frontal y posterior de la pieza. Sería igual, área frontal y posterior es igual a el área del cuadrado, que es 24 al cuadrado, menos el área de la semicircunferencia, que es pi por 4, que es el radio, al cuadrado, menos, también vamos a quitarle esta medida esta área del trapecio, que es base mayor, que es 16, más base menor, que es 12, sobre 2 por la altura, que es 8. Entonces tendríamos que el área frontal y posterior es de 827.46. Esta medida que nos dio aquí es de una sola, pero al último la multiplico por 2 para que me dé la medida frontal y posterior, o sea de las dos, ¿no? 827.46. Luego calcularemos el área de las partes laterales, ¿no? Como antes esto era una semicircunferencia, lo hemos puesto derecho, ¿no? Lo hemos para que se forme un rectángulo y así podemos encontrar su área. Entonces tenemos dos rectángulos iguales, entonces para hallar esta área lateral tendríamos que es 2 veces
8 por 24, porque estos dos son iguales, 8 la base por 24 más 4pi por 24, y las áreas laterales nos estaría dando 1371.18. Luego, ahora sí vamos a reemplazar todos nuestros datos, nuestras áreas obtenidas en la fórmula para encontrar el área total. Tendría que el área total es igual al el área 1, que es el área superior, que nos dio 576, más el área 2, que es el área inferior, que nos dio 876, más el área 3, que es el área frontal y posterior, que nos dio 827.46, más 1371.18, que es el área, que son las áreas laterales. Entonces tendríamos como respuesta que el área total de la pieza mecanizada es de 3650.64 milímetros al cuadrado. Luego nos dice: si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Bien, tenemos aquí ahora nuevamente nuestra pieza mecanizada de la parte frontal, ya con las medidas duplicadas. Nuevamente vamos a encontrar lo que nos falta, que es estas dos semicircunferencias que unidas forman un círculo. Y nos tenemos que el perímetro es igual a 2 por pi por 8, que antes el radio era 4, pero como hemos duplicado su medida, ahora es 8. Y nos da que el perímetro es de 50.24 milímetros. Luego vamos a encontrar también estas medidas de los segmentos oblicuos, que entonces ahora sería x al cuadrado es igual a 4, antes aquí era 2, ahora es 4 al cuadrado más 16 al cuadrado. Recordemos que antes era 8, pero como hemos duplicado su medida, ahora es 16. Y nos da que x es igual a 16,5. Ahora solo vamos a reemplazar. Perímetro es igual a la suma de todas las medidas. 48 más 16 por 4 más 24 más 8 por 2 porque se repite dos veces, más 16,5 por 2 porque se repite dos veces, más 50.24, que ahora es el perímetro del círculo. Perímetro entonces sería igual a 235.27 milímetros. Y ahora encontraremos el porcentaje que representa el nuevo perímetro. El perímetro principal era de 117.62 y representaba el 100%. Y ahora el nuevo perímetro, ya que sus medidas han aumentado, es de 235.27, y vamos a encontrar qué porcentaje representa. X es igual a 235.27 por 100% entre 117.62, ya que aplicamos una regla de 3 simple para poder encontrarlo, ¿no? Es igual a 200. Entonces vamos a restar este 200 menos 100 para encontrar cuánto se ha incrementado, ¿no? La segunda respuesta: el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumentó en un 100%, porque sus medidas de la primera imagen, ¿no?, de la primera vista frontal de la pieza se han duplicado, por lo que se han aumentado en un 100%. Nos dice: ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustenta su respuesta. Primero ahora vamos a calcular el área de cada parte de la pieza, pero con las medidas duplicadas. Tenemos que la parte superior ahora va a tener una ¿cómo se dice? Una arista de 48 milímetros. Tendríamos que sería igual a 48 al cuadrado, nos da 2304 milímetros al cuadrado. El área inferior también ya hemos duplicado sus medidas, sería 2 por 8 por 48 más 2 por 16.5 por 48 más 24 por 48, y nos da que el área inferior es de 3504. Y el área frontal y posterior ahora también han duplicado sus medidas, que sería área frontal y posterior es igual al área de este cuadrado, que ahora va a ser 48 al cuadrado menos 3.14 por 8, ya que ha aumentado, al cuadrado, menos 32, antes aquí era 16, ahora es 32, más 24, antes era 12, ahora va a ser 24, entre 2 por 16, ya que antes era 8 y como lo hemos duplicado, ahora es 16. Y reemplazamos nuestros datos entonces y operamos, y nos da que el área frontal y posterior ahora va a ser de 3310.08. Y por último la parte de las laterales sería: áreas laterales es igual al doble de la base por altura, 16 por 48, más
ya recordemos que lo multiplicamos por 2 porque estos triángulos son iguales, ¿no? Más 8pi, porque antes era 4, ahora va a ser 8, por 48, y nos da que las áreas laterales es de 5.484.74. Vamos a reemplazar nuevamente. El área total de la pieza es igual al área 1, que es 2.304, el área superior, más 3.504, el área inferior, más el área frontal y posterior, que nos dio 3.310.08, más las áreas laterales, que nos dio 5.484.74. Tenemos que el área total es de... Uy, se me fue. El área total es de 14.602.84. Entonces ahora sí, vamos a reemplazar aquí para encontrar qué porcentaje representa. Al principio teníamos que el área es de 3.650.64 y eso representa el 100%. Ahora, ya que hemos multiplicado las medidas, tenemos un área total de 14.602.82. ¿Qué porcentaje representa? Hacemos también una regla de 3 simple y nos da que x es igual a 14.602.82 por el 100% sobre 3.650.64. Y esto nos da 400%. Restamos 400 menos el 100% y nos da 300%. Entonces, como respuesta tendríamos que el área total de la pieza mecanizada aumenta en un 300%, ¿no? Porque al duplicar las medidas, el área aumenta 4 veces. Claro que sí. Y ya lo tenemos comprobado. Entonces, esas fueron mis respuestas, profesor. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.